parte que dice destinatarios y propósito. Estamos hablando del libro de Mateo. Creo que el hermano sabe, porque nos sigue en las redes, de qué estamos tratando. Hoy estamos en este libro de síntesis del Nuevo Testamento por Arturo Pérez, y estamos nosotros estudiando algunos de los párrafos que él coloca aquí. Los analizamos, y si hay algo más que abundamos sobre él, y algunas preguntas que ustedes tengan también pueden traerla. Y esto es importante, que nosotros estemos pendientes. La razón por la cual estamos estudiando este libro de síntesis del Nuevo Testamento es, mi hermano, por la necesidad de nosotros tener dirección clara a la hora de estudiar el Nuevo Testamento. Saber qué es lo que tenemos en nuestras manos, saber quiénes son los autores, saber el por qué se escribieron, saber en qué tiempo, qué fecha, qué año realmente son los libros del Nuevo Testamento, los evangelios específicamente, una narración de la vida de Cristo, o son solamente una interpretación, como quieren asegurar algunos eruditos hoy en día. Nosotros estamos opuestos a esto. No es una interpretación, es una narración directa de estos hombres que están hablando de lo que Cristo es, con el propósito de instruir a un grupo determinado, en este caso a los judíos, en otros casos a los griegos, en otra parte a los romanos, en otra parte a todo el mundo. Estos evangelistas tienen el propósito de dar a conocer la vida de Jesucristo, cómo vivió y cómo nosotros podemos ahora extraer sus enseñanzas para nuestras vidas. Cuando hablamos de Mateo, entonces hablemos de a quién él dirige estas palabras. Arturo escribe aquí en ese primer párrafo del encabezado número 3, dice: los evangelios no son como las cartas que especifican su destinatario, pero evidentemente que Mateo escribe ese evangelio pensando en una audiencia netamente judía. Solamente judía. Ahora, ¿cómo yo puedo llegar a esa conclusión si realmente no lo dicen? Bueno, los muchachos están aquí quiero estar allá y quiero estar aquí. Me interrumpo un poquito. A veces, no sé, a ver cómo nos juntamos un día con Mario para poder tener este tiempo. Y esa es una de mis preguntas hoy. ¿Cómo yo puedo decir que Mateo escribe específicamente para los judíos? Vamos a estar hablando durante toda la noche acerca de eso. Pero yo quiero ver, ¿qué piensan ustedes? Una razón. Yo no quiero ver lo que nada más lleguemos y ya, ¿no? Digan por lo menos una opinión. ¿Por qué ustedes creen que sí, que es verdad, que él escribe para los judíos? ¿Quién se anima? ¿Por qué Mateo escribe específicamente para los judíos? Pero tú no lo encuentras que dice Mateo está escribiendo para los judíos. No lo dice en ninguna parte del libro. El libro dice que una de las cosas es porque escribe extensamente del Antiguo Testamento, cita al Antiguo Testamento, ¿no? Sí, eso es importante. Cita el Antiguo Testamento y lo trae en todos sus escritos, pero ¿con qué propósito? Entender el propósito ya nos dice, wow. Por el Mesías. Entonces, ¿a quién le interesa más que a un judío? Por ejemplo, cuando tú vas al primer capítulo, que empieza a hablar de genealogía y de todas las citas del Antiguo Testamento, Cristo presentado como rey, hijo de David. ¿A quién? ¿Ustedes creen que a un griego le interesaba eso? ¿A un romano le interesaba eso? No. ¿Ves? No hay manera de que no tengamos que decir, es que él está escribiendo específicamente para los judíos. Más, toda la hilaridad en sus escritos de manera consecutiva, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene? Es una instrucción directa que tiene que ver
con enseñar a los judíos de que ahora hay una transición específicamente. Hay un cambio. Pero cuando hablamos de cambio, nuevamente aquí surge otra pregunta. ¿Cambiar qué? ¿Sí ven? A veces decimos cosas, pero bueno, está hablando de cambio, es de transición, pero ¿qué es lo diferente? ¿Qué es lo diferente que tenía que entender un judío? Él era el Mesías. Que era el Mesías y que no solamente se iban a regir por la ley, sino que iba a venir un Salvador para no abolir las leyes, sino añadir la salvación por medio de Jesucristo. Y era lo que los judíos no entendían, que ellos que iba a hacer por la ley. Bueno, ellos estaban sujetos a todos los ritos. Ellos pensaron, tenemos que seguir con todos estos ritos porque somos judíos, por generaciones y generaciones los hemos hecho. Ahora, mi hermano, esto no fue tan fácil hacer un cambio. Aún a personas judías que venían a los pies de Cristo. A un griego le era cómodo, fácil, sencillo hacerlo. ¿Se entiende? No había ningún problema para... Oh, no estaba conociendo a Ruth. Porque no la veía con el bebé. Sí, dice, pero después vi el bebé atrás. Ahí está. No le era tan fácil a un judío decir, bueno, ya cambio, no hay problema, entendí. Muchos habían creído en Jesucristo, pero aún así Pablo muchas veces tuvo que decirle, señores, a los griegos déjenlos donde están, no se lo impongan. ¿Han leído esa parte? No tienen que obligarlo, pero era creyente que se lo estaba diciendo, que creían en Cristo. Hermanos, no se imaginan lo difícil que es despegarse de una tradición. Yo estoy pensando en mi papá, en mi mamá, en mi abuelo, que siempre me enseñaron esto, y yo siento que lo estoy traicionando. Mi hermano, no fue tan fácil, tenían ellos que trabajar duramente con eso, porque aún cosas de lo que ellos practicaban salían de vez en cuando en su práctica diaria. Les quisiera poner un ejemplo. Nosotros, prácticamente casi todos los hispanos, cuando nacimos, traemos una cultura católico-romana, ¿sí o no? Y yo he tenido que ver creyentes por muchos años que cuando están emocionados, ellos ven algún paisaje bonito y elegante y dicen, wow, pero Virgen de la Altagracia, eso es realmente virtuoso. Le sale. No es tan fácil romper. Y digo estas cosas porque hay una cantidad de costumbres que tenemos que es difícil romperla. Pues muchos todavía estaban pensando, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Tenemos que dejarlo o no dejarlo? Porque es que la ley era santa, la ley era pura. La idea era que cuando Cristo viene, y esa era la parte difícil, Él lo iba a hacer por nosotros. ¿Cómo yo puedo creer eso? Cuando hemos estado acostumbrados a que yo tengo que hacerlo. Yo tengo que someterme para vivir y cumplir esa ley tan pura y tan santa. Ahora yo nada más tengo que confiar en Cristo, pero ¿cómo eso pasa? Ese es el trabajo que Pablo tuvo que hacer. Dios lo llamó de una manera muy especial. En este momento Mateo está haciendo un trabajo pero sumamente delicado y fuerte cuando habla a los judíos. ¿Cómo guiar a estas personas que pudieron ver a Cristo, ver sus milagros, ver todo lo que Él había hecho y decir, wow, pero este hombre es único, este hombre es extraordinario, ¿qué ha pasado? Yo creo en Él, pero wow, pero no, que no puede ser la ley, no, ¿quién me va a ayudar a obedecer a Dios? Entender que Él era, como ustedes han dicho, el Mesías, era la parte clave. Él es mi redentor, Él es el redentor. Él es de quien habla Isaías.
Posiblemente muchos judíos terminaron de creer cuando vieron la crucifixión de Cristo. Porque todo lo que se había anunciado en el Antiguo Testamento ahora se cumple. Pero mirando lo difíciles que somos nosotros los seres humanos, que creer, aún veamos, nos lleva a mantener todavía una lucha. Porque nos resistimos a creer. El ser humano es así, ¿o no? Y todos. Y es por eso que constantemente nosotros tenemos que decir, Señor, ayúdame a mí mismo a poder poner mi confianza en ti. Y Mateo, decir estas palabras, señores, este es Cristo. Él es el Rey. Él es el Mesías. Acuérdense del Sermón del Monte y vamos a narrar todo lo que Él hizo y dijo en el Sermón del Monte, para darnos instrucciones, para que veamos qué es lo que debe ser un verdadero seguidor de lo que Dios quiere que nosotros sigamos y hagamos. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Cómo se presenta? Y todo lo estaba encasillando en Cristo. Es que nosotros podemos leer el libro de Mateo, vamos a leer lo básico. Ya tú has escuchado bastante de todo esto. Tienes las instrucciones de las epístolas de Pablo, ahora tienes una idea más amplia y va y entiendes el libro de Mateo, pero un judío no lo entendía. Ustedes se están colocando en lo que estaba pasando ahí. Es que el riesgo que él se estaba tomando era para decir, Mateo fue un hombre que Dios lo preparó y le dio el valor para hacer esto. Enfrentarse a un pueblo acostumbrado a servir a Dios de otra manera y con corazón y deseo de hacerlo. E incluso hablar de los enfrentamientos de Cristo con los fariseos y los escribas, todo esto para irse directamente a las enseñanzas del templo en contra. Eso era presentar a un Cristo diferente a lo que estaban enseñando en el templo. No fue tan fácil. Por eso ahora es necesario que veamos el propósito y con eso nosotros podemos decir, sí, escribió para los judíos. El único evangelio, dice el segundo párrafo, ustedes lo tienen ahí, dice así: el único evangelio que describe el propósito para el cual fue escrito es Juan. Eso es cierto. Juan prácticamente habla para todo el mundo, para todo aquel que cree. Con eso ya está diciendo lo que él quiere. Mateo no tiene una declaración específica, a diferencia de Juan, dando la razón de su narración, pero se ve claramente que él tiene en esencia el mismo propósito de los otros evangelistas. El mismo propósito, ¿cuál es? Presentar de tal manera a Jesucristo y a su obra, de manera que sea posible que inconversos lo conozcan personalmente como Señor y Salvador. En este caso, inconversos judíos. En el caso de Mateo, sin embargo, se nota un énfasis en el cual él escribe para convencer a sus compañeros judíos de que Jesús es el Mesías, el Cristo. Ese es el libro. No te puedes salir de ahí. Ese es el trabajo que él está haciendo. Eso es lo que Dios ha puesto en el corazón de él y no una labor tan fácil. Ahora imaginemos. ¿Cree que fue tan fácil Mateo prepararse para escribir todas estas cosas? Tuvo que hacer muchas investigaciones. Usted lo tiene fácil ahora. Dice, ¿y cómo Mateo podía decir que esta era la genealogía de Cristo, de donde venía el Cristo, que era hijo de David? Con tantas personas que también se habían dedicado a seguir el rastro de las genealogías de sus familiares. Yo sí vengo de mi padre Abraham, porque yo vengo de esta familia. Ahora, decir Cristo viene directamente de David, porque esto iba a significar que el trono de David iba a ser eterno. Y ellos esperaban a ese Mesías y un reino eterno. Pero lo esperaron
con todo el sentido humano. Un reino donde iban a controlar las naciones y ellos juntamente con el Mesías lo iban a hacer. Mateo dice no, así no es. Eso no fue lo que Cristo enseñó. Ahora eso me iba a llevar a mí a aceptar a Cristo o rechazarlo. Tan pronto Mateo comenzara a enseñar a decir estas cosas, aquí iban a decir, no, más tarde te oiremos, ya no joderé más. O quedarse ahí leyendo, analizando, pensando y decir, realmente en él debo creer. Porque la manera en que Mateo lo va narrando no da lugar a que las personas vean otra cosa. Porque va directamente al punto. ¿Quieren saber de dónde viene Cristo? Aquí está la genealogía. Desde antes de Abraham. Y después más cercano, se acerca entonces a Abraham, a David. Todo eso hace Mateo. Si tenías preguntas, dice, pero es que él está diciendo esto, ¿cómo saca esto? Tenía que ser un trabajo sumamente dedicado. Mucho trabajo, mucha investigación, mucha búsqueda. El Señor abre la puerta para que esto pase y Mateo con toda seguridad, porque ¿cómo no le pudieron contradecir los contemporáneos? No, eso no es verdad. Eso no pasó. No había manera. No había manera. Porque tenían que negar a otros que estaban cerca de la misma genealogía y como ellos habían indagado sobre genealogías también decían, sí, es verdad, aquí viene. Y de repente entonces me encuentro que de aquí nace de María y María viene de fulano, y ahí está el asunto. ¿Cómo negarlo? Ellos no podían hacerlo. Solamente enfurecerse, molestarse y tratar de negar a Cristo, aunque viniera de la genealogía de David. Esperamos otro mejor. El siguiente, este no. Pero la genealogía estaba ahí. La vida de Jesús estaba ahí. La vida sin pecado. La vida sin mancha. Lo que decía, lo cumplía. Podía adivinar lo que, o no adivinar, conocer lo que ya estaba en la mente de las personas. Y Mateo hace esa narración. Era prácticamente, mi hermano, dejarlo sin escape. Hermano, el libro de Mateo no es tan fácil estudiarlo. No es tan fácil. Nosotros creemos que sí. Pero cuando nos adentramos en él, ver los detalles que hay aquí, los principios de vida que el Señor quiso dar a toda la humanidad y enseñar que después de él, que cuando todo sea completamente hecho y cumplido, ahora no había que tener más hijos, porque él era el Cordero de Dios. Miren ese orden de Mateo. En el capítulo 1 y 2, si ven aquí ese diagrama que tenemos acá, esa figura que tienen ahí en sus libros, así vista rápidamente entre nosotros, esto, mi hermano, les sirve a usted para estudiar en su casa. Abren esto a la hora de hacer algún tipo de investigaciones. Yo incluso para preparar sermones muchas veces estoy utilizando este libro. Voy y veo algunas cosas, yo busco de todo, en todas partes, donde quiera voy, y encuentro algunas cosas que me son útiles. Pero ver esto me ayuda bastante. Digo, bueno, en el capítulo 1 al 2 yo sé que habla de la genealogía y nacimiento de Jesús. Ahí está. En el 3 habla de Juan el Bautista. Miren cómo Mateo lleva el asunto. Esto no fue, escribo esto ahora, escribo así. No, es que había un orden. Pero el libro de Mateo no está escrito cronológicamente, sino temáticamente. Casi ningún libro, pero los temas, los puntos, lo necesario, lo que se quiere lograr. Pero lo jocoso de escribirle a los judíos
como era considerado Mateo, pagano por ser un pecador, un publicano, cobrador de impuestos, y no era muy admirado. Lo que el Señor hace para utilizarlo y llevar su palabra, porque él escribió a la iglesia primitiva, mayormente eran judíos todos, y utilizó pocas palabras en arameo, como acá, ¿sabes? Pero en la narración de Jesús, la poca que usó Cristo es la que narra, pues narra la vida de él. Acuérdate que tuvimos mirado la semana pasada de que dicen que Mateo escribió su libro en arameo, todo, completamente, todo lo que hay. Pero lo que nosotros vimos es que lo que tenemos escrito ahora es en griego. Mateo, entonces, ¿qué fue lo que hizo él mismo? Tal vez si lo escribió en arameo, perfecto, pero eso mismo él lo hizo en griego, porque no hay otra manera de que se vea como traducción. Nadie lo tradujo. Si lo tradujo él mismo para que esto se viera. ¿Comprende? Pero una cosa interesante es entender que el hecho de Mateo ser un publicano, ¿sabe lo que eso significaba? Que no era una persona normal entre los demás. Había preparación. Para un romano escoger a alguien para que cobre impuestos, tenía que primeramente pasar por una... Déjame ver quién tú eres, cuál es tu preparación, cuáles son tus capacidades. Y Mateo está demostrando de que realmente era una persona preparada. Bueno, tenemos a Lucas, que era médico, todo el mundo lo pone como uno de los más altos. Yo tengo realmente que decir que Mateo a mí me causa mucha impresión. La manera en que escribe, ese orden, la manera en que va narrando cada cosa, y que ha mortificado tanto a los contrarios, a muchos eruditos contrarios a lo que es el Evangelio, para ir en contra de Mateo. ¿Cómo lo hacemos? El argumento que tenían era que no era él que lo había escrito. Y eso aquí lo analizamos. Y eso lo tenían ellos muy contentísimos, muy contentos. A pesar de que no podían resolver el problema de la destrucción del templo en el capítulo 24 de Mateo. Y esa es una batalla, porque se ve en el 70, y cómo es posible que si ya era en el siglo II o siglo III que se encontraron estos manuscritos, o que él escribió, ¿cómo es posible que no se dijera nada, que él lo tradujo y le dijo que era Mateo que lo había escrito? Como decían ellos, ¿cómo es posible que no se hablara nada de la destrucción del templo? Pero vimos la semana pasada que en el 1994 específicamente, por Peter Tide, ahora se ajusta a los nuevos descubrimientos científicos de las letras del tiempo, y analiza nuevamente estos papiros, estos pocos papiros, que no son muchos, son solamente pedazos, pero ahí está las palabras de Mateo, y esas letras corresponden al tiempo de Herodes, escritura herodiana. ¿Qué es esto? Confirmado actualmente por muchos, por todos. Nadie discute eso hoy. Y eso no me dejen decirlo, ustedes lo pueden ahí buscar y analizar, ese es el asunto. Porque aquí podemos hablar y no es que me crean, lo estoy diciendo, me estoy atreviendo a decirlo abiertamente para que usted tenga. Hoy tenemos una internet que te da información hasta tú más no poder. Y vas a encontrar que nadie se puede resistir a este argumento. Entonces, ahora está en qué tiempo de esa escritura herodiana escribió él. Bueno, nos atrevemos a decir que realmente siendo Mateo, y de dónde viene, y cómo viene, el tiempo que posiblemente se llevó a escribir, es posible que él estuviera escribiendo o terminara de escribir en el 50, en el 45 o 50 del primer siglo. Ahora sí todo se ajusta. Ahora no hay problema. Pero fíjense que es sencillo. Y ese papiro está ahí, en Gran Bretaña, en Inglaterra. Ahí está. Es interesante.
copiado, aparece incluso en la internet para los que puedan leerlo y analizarlo, pero no te van a dejar ir a ver variado, ustedes saben cómo son estas cosas. De hecho, ahora en el 2022 se encontraron más papiros, muchos de ellos son papiros de escrituras de los egipcios, y entre ellos también hay algunos, según están diciendo, hay algunos pedazos de escritura del Nuevo Testamento. ¿Qué va a pasar con eso? Ahora mismo se está traduciendo al árabe. Eso fue en el 22 ahora. Las cosas son así empiezan a caminar. Noten esto, el 4, versículo 4 dice, las tentaciones y el comienzo del ministerio de Jesús. Note el orden. A mí particularmente me impresiona esto. Viene Juan el Bautista y luego dice, ahora vamos a hablar de las tentaciones y el comienzo del ministerio de Jesús, y nosotros vamos a estar hablando de eso, cómo eso funciona. Y luego, después de eso, ahora, después que él comience su ministerio, bueno, vamos a hablar de un acontecimiento grande que sucedió con él. ¿Cuál fue? El Sermón del Monte. Y allí estaba Mateo narrando todo lo que Cristo dijo en el Sermón del Monte. No una interpretación. Estaba narrando lo que en verdad allí ocurrió. Él fue testigo. Del 8, 16 al 2 y 16, 12, se habla del ministerio general principalmente en Galilea. Acuérdense, él comienza su ministerio en Galilea, específicamente en Capernaum, ahí comienza, y luego se sigue expandiendo hasta llegar a Judea. En el 19 y 20 nosotros encontramos que Jesús deja Galilea y se va entonces a Jerusalén, va caminando, pero ya ahí acuérdense que es donde ya él comienza a vivir su última semana. Y yo digo, wow, él no era como nosotros, Cristo no era uno de nosotros, él sabía el tiempo, el momento, y sabía lo que iba. ¿Cree que es fácil que yo diga, que alguien le diga a alguien, ¿a dónde vas? Oh, bueno, voy a la siguiente ciudad porque yo voy a morir. Ahí me van a matar, ahí van a hacer mucho. Nadie hace eso. Ningún ser humano se deprime, se siente mal, se angustia, porque es perder la vida. ¿Y Cristo cómo fue? Tranquilo. A eso él vino. Por usted y por mí. Ya él sabía los sufrimientos que aquel cuerpo iba a padecer. Y esa es la manera tan clara en que Mateo quiere que se entienda cuáles fueron los sufrimientos de Cristo. Cómo vivió. Y usted está ahí leyendo, está estudiando, está mirando ahora con todo este concepto en mente. Wow, pero es que él estaba hablando de algo que a él mismo le tocó vivir, sufrir, padecer, amar a Cristo profundamente, y ahora tener que hablar de todo lo que él pasó y ver que él mismo sabía a lo que iba y a lo que venía. Tenía que escribir eso, porque el mismo Cristo lo dijo muchas veces: mi hora aún no ha llegado, ha de llegar, viene pronto. Pedro viene y le corta la oreja a uno y dice: no, ponte la oreja para atrás, porque a esto yo he venido. Sin miedo, sin temor, cumpliendo una labor. Pero no se preocupen, al tercer día yo voy a resucitar. La obra tenía que hacerse. Es en el 21 al 27 que vemos entonces ahora la última semana de Cristo narrada. Una semana larga y con todo al mismo tiempo. Demasiado condensada. Y en el 28 habla de la resurrección y la gran comisión. ¿Se acuerdan? ¿Qué le corresponde a los hijos de Dios hacer? ¿Qué tenemos nosotros que hacer ahora después de todo? Miren el reto. Y lo dice Mateo. Esto es lo que nos dejó nuestro Señor.
id y hacer discípulos a toda criatura, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre, no en los nombres. ¿Ven ese detalle? Ese fue el mandato, esa fue la dirección. Después de ver todo lo que es, dicen ustedes, si han creído en Cristo, esto es lo que pasó, no hay alternativa, es creer en Él y hacer los cambios del Antiguo Testamento para dejarlo a Él ahora actuar en nuestras vidas, porque ahora Él estará constantemente con nosotros. Por eso es que resucitó, porque no ha terminado con nosotros. Tenía que resucitar para que nosotros ahora podamos decir: gracias, Señor, gracias, Cristo. Aquí en este libro, no creo que vayamos a hablarlo mucho, solamente mencionarlo. Cuando habla de la preparación, para seguir lo que es el libro, incluye los relatos de su infancia en el 1-2, el ministerio de Juan, en el 3:1 al 12, el bautismo y la tentación de Jesús, 3:13 al 4:11. Pero este párrafo me interesa aquí. Dice que en los primeros 3 capítulos y medio, Mateo presenta el significado del linaje humano de Jesús, en los 3 capítulos y medio, ya que está escribiendo a judíos que rechazaron a Jesús como Mesías. La genealogía enumera los progenitores de Jesús hasta Abraham. ¿Qué me estás hablando? ¿Quién es ese Cristo? No puede ser. Dice, ok. Vamos a ver su genealogía. Tremenda batalla. Porque algo que les gustaba hacer ellos era hablar de genealogía. ¿Por qué ustedes creen que enfrentaron a Cristo diciéndole: nosotros somos hijos de vuestro padre Abraham? Como diciéndole: rectamente te voy a mostrar de dónde vengo yo, de dónde venimos nosotros. Ellos eran expertos en eso. Mientras más sabiduría tenían del Antiguo Testamento y de las leyes, ellos más se ajustaban a saber de dónde eran ellos, de qué línea eran. Si era de la parte de los sacerdotes, de la parte del rey, o de dónde. Pero ellos estaban empeñados en decir: venimos de Abraham definitivamente. ¿Se acuerdan cuando Cristo le dijo: sí, vienen de Abraham? Si ustedes realmente vinieran de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿A dónde lo está llevando el Señor? De que el asunto no es que ustedes digan que son de una genealogía y ya ustedes son perfectos. Tú puedes venir de donde quieras, pero lo que se necesita es realmente que se haga la voluntad del Padre. Y a eso Él venía. Él lo está llevando hasta ahí. Es que yo la voluntad del Padre hago. ¿Ustedes qué hacen? Limitarse a decir: somos de Abraham, por lo tanto nosotros somos parte de la promesa. Ahí está. Pablo tuvo que explicar eso más tarde. No tú, por ser descendiente, tú puedes decir que eres salvo. Pero Cristo era la simiente. Porque no habla de varias, de muchas. Él era la simiente misma y caminó a través de todas esas genealogías hasta aparecer al mundo como un cuerpo para decirle: he aquí el Salvador, he aquí el Mesías. Mateo quiere demostrar que sus lectores que Jesús es el hijo de David y es hijo de Abraham, en otras palabras, el cumplimiento del pacto hecho a Abraham y a David. Mire qué trabajo, mire qué trabajo, qué compromiso el de Mateo. La pregunta ¿fue aceptado Mateo por todos? Obvio que no. Los judíos hasta el día de hoy, muchos de ellos rechazaron todo esto.
Yo quiero ver cuál es el Mesías que ellos están esperando. Porque no acaba de llegar. Y el mundo cada vez está más perverso. ¿Dónde está el Mesías? Hermano, el Mesías llegó cuando tenía que llegar y cuando todo estaba preparado. ¿No se ha fijado que el Evangelio tenía que caminar rápidamente, esparcirse rápidamente? ¿Y qué hizo el Imperio Romano? Comunicar todas las ciudades, todas las naciones. Comunicarla. ¿Qué hizo? Carreteras, como nadie antes había hecho. Facilidades marítimas. Ahora tú podías pagar y subirte en un barco y ir a tal sitio. Ese tipo de actividades. Bajo la paz romana. Ya te sentías libre, podías viajar, no había problema, estabas protegido y caminabas. Llega Cristo específicamente en ese momento para que el Evangelio se esparza rápidamente. Y esa fue una labor de los apóstoles. Por eso escogió 12. Ustedes van a trabajar, no es que van a estar sentados, van a tener mucho que hacer. Algunos se quedarán administrando iglesias, enseñando, otros van a seguir evangelizando, dando a conocer la palabra de Dios por todo el mundo, y cuando vayan haciéndolo, si alguien los rechaza, pues ayudan en polvo y sigan hacia adelante. Era algo que tenía que caminar rápidamente, era el tiempo. Hermanos, y todavía los judíos están esperando, los ortodoxos están esperando un Mesías. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué clase de Mesías llegará? ¿Para reinar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y a quién? ¿Han observado ustedes cómo está la nación de Israel? Todo parece que nada se mueve por ahí. Quieren construir el templo. Y tienen tantas cosas preparadas porque hay un empeño grande en cuanto a eso. Yo no sé si lo van a lograr, si lo van a hacer, no sé. Pero el asunto es que no habrá otro Mesías. Y eso es lo importante. En ese ministerio de Galilea hay algunas cosas importantes que ver. Y ese es su ministerio público. Sale Jesús a hablar de lo que él es, predicando el evangelio de arrepentimiento. Aquí yo le estoy haciendo la invitación a usted, no como si estuviéramos ahora, es en ese momento. ¿Cómo estaban las personas? ¿Cuáles eran sus creencias, sus convencimientos? Era un asunto que cuando tú decías yo soy un enviado de Dios, tú tenías que manifestar eso, si era verdad, con un milagro. Cristo simplemente cumplió con eso. Pero él sabía que para salvar a las personas, él no tenía que hacer milagros. Pero cumplió con los requisitos. Nadie podía decir yo vengo de Dios si no hacía un milagro o una obra extraordinaria. ¿Se acuerdan que por eso siempre le decían qué señal tú nos das? Era la costumbre. Y todo profeta, todo hombre que venía en nombre de Dios tenía que manifestar un acontecimiento sobrenatural. Y Cristo hizo varios y lo que menos se imaginaba, y también se narran estos datos. Era necesario que se diera a entender de que él cumplió, y a la vez no solamente cumplió, sino que vivió. Hermano, aquellos profetas podían haber hecho milagros, cosas extraordinarias, pero por ser como usted y como yo, en un momento dado podían encontrarlo con algunas fallas o faltas. Y lo podíamos entender porque somos humanos. Pero es que a Cristo se le persiguió constantemente para ver en qué fallaba. Tenía varios detrás que en las multitudes iban, vamos a ver qué va a hacer, a qué hora él se acuesta, dónde va a estar, qué es lo siguiente. Y nada de qué acusarle. Fue todo unos cuantos años buscando de qué acusarle, y él simplemente seguía todavía haciendo milagros, sacando cojos, sacando ciegos y diciendo arrepentidos porque el tiempo es corto.
predicando el evangelio de arrepentimiento. Galilea, donde queda ubicado, yo lo podrían buscar, como decía Arturo, en el mapa ahí, y él narra que Jesús utiliza Capernaum como centro. Y ahí mismo, de las operaciones desde donde inicia su ministerio, predicando también el arrepentimiento. ¿Cuál es el deseo de Dios el Padre? Que los hombres miren hacia Él y vean su pecado, su falta y se arrepientan. Al arrepentirse, yo solamente estoy diciendo, me humillo. No hay un arrepentimiento sin humillación. ¿Me equivoco aquí? No puede haber un arrepentimiento sin humillación. Personas que tú ves, por ejemplo, ¿qué es lo que tú quieres que me arrepienta? Bueno, pues me arrepiento. Ya, me arrepentí, ¿cuál es el problema? No se ha arrepentido. O sea, hay que dejarse de ese cuento. O yo lo que tengo que hacer nada más es decir que me arrepiento y ya pequé. Problema resuelto. Es que cuando el Señor habla de arrepentimiento es que te veas a ti mismo, sepas que tú no puedes agradar al Padre si no te humillas ante su presencia. El creyente, cuando hablan de sus Dios, lo primero que llega es humillación, doblegarse, altanero, vanaglorioso, aún tenga mucho conocimiento, tenemos que decir, en verdad se ha arrepentido, en verdad ha conocido al Señor. En esta parte del Sermón del Monte, para mí fue una bendición meditar en esta parte. Porque cuando uno piensa en el Sermón del Monte, la mayoría de las veces uno dice, wow, yo tengo que meditar en lo que el Señor dijo, yo quiero vivir a esa altura. Porque sé que cuando yo más me acerque a lo que el Señor me ha dicho que haga, yo seré mejor creyente. Pero mi hermano, eso me llevaría a mí a tratar de vivir el Evangelio por obras. Y Cristo no estaba enseñando el Evangelio por obras. Cristo estaba enseñando un arrepentimiento de humillación y de venir a Él entendiendo que necesito de ese Redentor que Mateo está presentando. Y lo entendieron. Lo que Mateo estaba escribiendo lo entendieron en su lengua, en su idioma. El problema fue que lo entendieron tan bien que decidieron no aceptarlo. Porque lo que estaba diciendo era demasiado alto. Estaban diciendo que la única esperanza de salvación que había era a través de Cristo, de ese que estaba ahí. Que no era tan atractivo como vimos el domingo, que era un personaje cualquiera, pero que estaba ahí para que le deseemos, pero para que deseemos todo lo que Él es, todo lo que Él enseña, sus principios de vida. Véanlo a Él. Ven y ve. ¿Quieres ver? Ven y ve. Ven y conócelo. Aquí el Señor, como dice Arturo, contrasta las leyes del reino de Dios con las leyes interpretadas por los fariseos. Y es importante aclarar que el Sermón del Monte no es un mapa para guiarnos al cielo por nuestro propio esfuerzo. Eso no es. Esa es la intención que uno tiene, inmediatamente lo lee. Wow, con esto el Señor me está llevando directamente al cielo, que yo debo de seguirlo y hacer un esfuerzo grande para acercarme más al cielo. No. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Cristo aquí? Que aquel que viva de esa manera simplemente está manifestando que ahora Cristo vive en él. Y es un espejo de un creyente.
¿Qué hace el creyente que manifiesta a Cristo? Lo da a notar con su vida, con sus actitudes, y que él ahora es un súbdito del reino de los cielos. Yo me humillo ante la presencia de todo lo que venga de Dios. Ya he sido salvo. Nadie puede decir que es salvo si primeramente no ve la magnitud de su pecado. Mateo se encarga de dar a conocer eso solamente con estas palabras de Cristo. Cuando Mateo escribe y narra eso y se lo presenta a los judíos, ellos tenían que decir: creo, lo vi, sé quién era. No había más que hacer, era aceptarlo o rechazarlo, porque lo que se estaba diciendo estaba exactamente claro. Con el tiempo, las enseñanzas de Mateo se fueron distorsionando. Los hombres, como al igual que muchas de las enseñanzas que la entendieron en su momento, todo lo que estaban escuchando, pero con el tiempo los hombres fueron distorsionando los versos, distorsionando las escrituras, distorsionando lo que se quiso decir, y hoy tenemos un sinnúmero de creencias e interpretaciones que nos alejan de las escrituras. Y esa es la razón por la que estamos aquí. Que hemos tenido tanto tiempo. Porque es muy fácil alejarte. Porque queremos las cosas más cómodas, más fácil. Acudimos al emocionalismo. Se ha perdido mucho el amor porque hay que amar. Ay, no se ama. Hermano, ¿sabe que un pastor, mientras más fiel es al Señor, debe estar preparado para sufrir? Porque muchas veces los miembros de su iglesia lo ven como si él fuera el verdugo y lo empiezan a atacar por cualquier cosa, y cualquier cosa le molesta, y todo el mundo puede estar bien, pero el pastor hay que encontrarle fallas. ¿Saben por qué? Porque lo mismo hicieron con Cristo. La fidelidad de Cristo, la persecución hacia Cristo para ver en qué ha fallado, era enorme. Pero ¿de qué le sabe? Un pastor debe procurar estar firme, no negociando el evangelio. Esto sí, esto no. Esto no va a ser conveniente. No, porque la congregación que tengo no entiende eso. Es que eso no lo determinas tú. Hermano, nosotros comenzamos aquí a tratar temas sumamente fuertes cuando prácticamente no sabía nadie ni dónde quedaba Génesis. ¿Dónde queda Génesis? ¿Al principio o al final? Y así comenzamos a enseñar. Lo demás se encarga el Señor. Y muchos de los que aprendieron en esta congregación hoy no están aquí, muchos de ellos. Y me he encontrado con algunos que me dicen que dan gracias por el tiempo que estuvieron aquí. Mi hermano, y no es que seamos lo mejor. Es que no podemos nosotros realmente minimizar la mente de los hermanos, porque esa mente la maneja Dios. Tú tienes que cumplir en decir lo que tienes que decir, enseñar lo que tienes que enseñar, y Señor, que sea. Pero hay que enseñar. Imagínense a Mateo ahora. Perdón que haga esto. Ay, que los judíos, así como están. Y tú sabes lo que es esa tradición. ¿Cómo yo me voy a atrever a escribir esto? Es que estoy haciendo un cambio demasiado fuerte. Pero esas eran las palabras que había que decir. Si no, iba a negar a Cristo. ¿Sí ve cuál es el punto? Cuando nosotros tratamos de minimizar, de acomodar, de decir esto y esto sí y esto no, lo que estamos es prácticamente negando a Cristo. ¿Me doy a entender? Lo estamos negando y no nos damos cuenta. Miedo. No hay que predicar eso, no hay que enseñar eso. Por eso que tú ves que las iglesias hoy se limitan a estar haciendo llamados y ven a Cristo, ven a Cristo. Mi hermano, el creyente, la persona que Dios ha llamado, va a venir a Cristo por el evangelio. El evangelio mismo es quien te va a llamar. No es con que tú levantes las manos y digas, ya yo soy salvo. Como nos enseñó Billy Graham, donde se convertían hasta 10,000 personas en una sola noche porque levantaban las manos.
Y nosotros creíamos eso en nuestra iglesia. Me acuerdo que nosotros, eso inclinado mientras el pastor estaba haciendo el llamado y los hermanos hasta llorando ahí mismo. Y cuando alguien pasaba al frente y que levantaba la mano y oramos por ellos, decíamos, mi hermano, 7 personas hoy aceptaron a Cristo, era un gozo tremendo. Y al siguiente servicio veníamos solos. De lo que levantaron la mano y hicieron su profesión de fe. Y después te iba a su casa, mi hermano, que pasó una profesión de fe. Bueno, sí, o se te escondían. Bueno, nos cerraron las puertas muchas veces. Y decían, no está aquí. Porque era un momento de emoción. Esa emoción te hace levantar la mano, hasta llora y todo eso. Hermanos, ¿saben lo que significa una conversión? Lo que estamos hablando aquí. Cuando una persona reconoce quién es, entiende lo grave de su pecado y se ve a sí mismo y ve la santidad de Dios y dice, Señor, ¿quién soy yo para que tú me sanes? Él no cree que Dios lo pueda salvar. Él cree que es demasiado lo que Dios hace. ¿Cómo va a hacer eso conmigo? Ahí tú estás entendiendo. Es aquel que viene diciendo, es que yo soy un hijo de Dios. Porque yo, mira, hago esto, hago lo otro. Y todo lo que hago es para gloria de Dios. Y Él quiere que lo vea. Quiere manifestar eso. Y otra cosa, un verdadero creyente. Mi hermano, y todo esto te lo aprende con Mateo. No es que me lo estoy inventando. Es con la vida misma de Cristo, lo que Él enseñaba. Léase el sermón del monte y va a ver lo que va a encontrar ahí. Todo es llevar a la persona a que entienda que está dependiendo de Cristo. Ese es el sermón del monte. De que depende del Padre, de lo que está en el cielo, de mirar al reino de Dios. Esa es la vida cristiana. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermano? Yo creo que la semana que viene acabamos. Fíjense que falta bastante, pero con lo que hemos abarcado hasta ahora, vamos a hacer un resumen rápido de lo que aquí hay, para entonces entrar en Marcos. Ya el próximo mes estaremos entrando a Marcos. Pero no puedo dejarlo ir sin esta parte central de lo que es Mateo. Y vamos a ver algunas cosas rápidas, necesarias a entender a la hora que usted vaya y comience a estudiar este libro de Mateo. Y mi hermano, nunca deje que le digan que esto es una interpretación, porque lo va a escuchar muchas veces. Lo va a escuchar muchas veces de personas que lo pueden a usted prácticamente, como nosotros decimos en mi país, engatusar. Como interpretación. Bueno, es que cuando tú haces una narración, tú narras lo que pasó. La interpretación es que él está escribiendo, pero está interpretando lo que posiblemente Cristo dijo. Y ellos dicen que hay interpretaciones, que no hay palabras directas, que no hay nada, mucho de lo que pueden haber cosas que se parezcan, pero que simplemente están tratando de interpretar lo que en aquella ocasión sucedió con Cristo. Fíjate, cuando tú interpretas, eso es tu interpretación, no que sea la realidad. Entonces eso nos dejaría a nosotros como que ahí vamos a interpretar de una interpretación donde nos quedamos. Bueno, eso es lo que yo quiero que tú creas. Porque cuando tú crees eso, entonces terminas tú descalificando la escritura por completo. Acá. Pues tengo amigos católicos que se adjudican el sorteo o tal vez la votación de estos 4 evangelios que nosotros conocemos. Nosotros sabemos que fue obra del Espíritu Santo. Mi pregunta viene a algo que me preguntó alguien que está leyendo estos otros evangelios. Sabemos que hay más, ¿no?, que estuvieron en la misma votación. Es el ponerse a estudiar estos otros evangelios es meterse en algo que no nos puede confundir. Definitivamente creo que sí, que confunde. Y nosotros aquí analizamos en otras ocasiones
el por qué no lo aceptamos, algunos libros. ¿Por qué no se aceptó? No es un asunto de que había sido aceptado por la iglesia como ellos proclaman. Ellos dicen que desde el principio mismo esto se aceptó, no es verdad. Esto comenzaron a añadirlo ya en la Edad Media y después de algunos concilios y decir esto tiene que ser, esto tiene que ser. Los evangelios que normalmente caminaron, incluso son los que tú encuentras ahora en los papiros, los escritos, son estos 4 evangelios. ¿Comprende? Y nosotros hicimos, antes de entrar a Mateo, hicimos una introducción bastante amplia, que creo que está grabado ahí, para que por lo menos tú veas de dónde vienen todas estas interpretaciones, libros que no lo tenemos hoy, la razón del por qué se requería para poder aceptar un libro de esto. Primeramente tenía que cambiar vidas. Por ejemplo, el libro de los Macabeos es una historia fantástica que se puede leer y que ayuda muchísimo en asuntos históricos. Casi todos estos libros ayudan bastante, ¿comprende? Pero no lo puedes tener como libros inspirados, como normas de vida, porque incluso muchos de ellos contradicen lo que los 4 evangelios dicen. ¿Se entiende? Sí, yo comprendo de que nosotros sí entendemos de que fue obra del Espíritu y es lo que necesitamos, es lo que está y lo que quedó. Mi amigo dice que eso fue bajo la tutela de la Iglesia Católica. ¿Sabe por qué? Porque ellos, basado específicamente en un pasaje de Mateo, ellos dicen que la Iglesia tiene autoridad y ellos son la Iglesia que tiene autoridad para quitar y poner, sujetar lo que está aquí en la tierra y también en el cielo. Entonces ellos realmente no pueden ir en contra de lo que la Iglesia dice, porque eso dejaría a las personas, nuevamente, usando la palabra, interpretando a su antojo. Tiene que haber alguien, específicamente lo que ellos dicen, que te dé las líneas de interpretación y esa va a ser la final. Esa debe ser la iglesia, pero la iglesia escogida por Dios. Entonces ellos dicen que esa iglesia son ellos y que ellos tienen realmente la secuencia de Pedro, que es el Papa, y eso le dice a ellos, ok, somos nosotros la iglesia. Nosotros tenemos autoridad para decir lo que hay que hacer. Por eso es que hay tantas tradiciones. Ellos continúan, hacen, pero también tradiciones es necesario. La Biblia, muchas partes de la Escritura, más las tradiciones. Ellos no pueden vivir sin la tradición, porque entonces tirarían abajo lo que la iglesia ya ha dicho. Acá. También debemos tomar en cuenta de que estaba la iglesia católica, que se consideraba la iglesia católica previo a la iglesia católica romana, que se instituyó ya después. Y muchos de los padres de la iglesia previo a la iglesia católica romana citaban los evangelios y las cartas de Pablo como autoridad para la iglesia católica o universal previo a la iglesia católica. Por ejemplo, Teofilio de Antioquía, Justín de Mártir, sí. Y otros, sí, Justino Mártir. Y eso fue previo a la institución de la Iglesia Católica Romana. Y el nombre católico no fue de ellos. No. Eso fue incluso de los mismos padres de la iglesia. O sea, los nombres de padres de la iglesia son estos hombres que trabajaron después de los apóstoles y que siguieron todas las enseñanzas. Y dentro de ellos encontramos citas que también nos ayudan a entender qué creía la iglesia, específicamente qué es lo que venía creyendo. Muchos de ellos se ajustan a estos hombres y lo colocan como santos de ellos, pero realmente no tienen nada que ver con las enseñanzas que ellos tienen. Cuando tú analizas la enseñanza de muchos de los padres de la iglesia, contradicen totalmente lo que ellos hoy en día están enseñando. Entonces es una contradicción, es una batalla que ellos preferiblemente no quieren tenerla y prefieren seguir la parte bonita de esos son nuestros. Dicen que no estamos peleando a San Agustín, un sinnúmero de cosas como esta, y que Agustín es de ellos. Agustín no es tuyo ni es mío.
Agustín tiene algunas cosas que yo no las comparto, pero sin embargo yo creo que me voy a ver con él en el cielo. ¿Comprende? Ahora, yo no estoy seguro que me vaya a ver con el Papa Pablo II, ni con Benedicto, no estoy seguro de ninguno de ellos. ¿Me entiendes? Porque por la vida que han llevado, la manera en que han enseñado la iglesia. La iglesia se fue corrompiendo. Hasta en todo el siglo IV se podía decir, esta es la iglesia. Pero ¿qué sucede? En el 476 ocurre algo, y es que esa parte occidental derrota al Imperio Romano. Hay un descontrol tremendo. Los bárbaros, que son los que la conquistan por varias tribus que fueron entrando y debilitando, porque ya los romanos se habían debilitado, empezaron a ser borrachones, ya no hacían, y perdieron las fuerzas como imperio. Un sinnúmero de cosas como esa. ¿Qué iban a hacer esos bárbaros? No sabían cómo sentarse a gobernar, que era un territorio muy amplio. ¿Qué hacer? Bueno, pues los más estudiados eran los de la iglesia. Era muy fácil que se llegaran a creer muy grande y ajustar texto de Mateo para decir, es que estos somos nosotros, ahora vamos a arreglar esto y nosotros vamos a ser una autoridad. Hermano, prácticamente la Iglesia Católica controló durante toda la Edad Media en esa parte occidental. El Imperio Romano continuó, pero en la parte oriental, hasta el 1451, cuando entraron los otomanos y derrotaron. Pero realmente, mi hermano, lo que pasó ahí es una historia fea. Lo que hoy nosotros tratamos de defender, o lo que ellos tratan de defender de esa iglesia, es muy poco lo que se puede hacer si somos honestos. Papas que vivían con 3 y 4 mujeres. Era un desastre. Un sinnúmero de cosas que hay que analizar. Sin embargo, ellos atacan la vida de Martín Lutero, dicen que era lo peor. Martín Lutero tiene muchas cosas que no son tan suaves de ver, ¿me entiendes? Por su temperamento, su forma de ser. Y cometió una cantidad de errores y cosas. Pero a mí me interesa de Martín Lutero la parte final de su vida. Cómo él concluye su vida. Pero en el proceso fue difícil. Porque él era muy temperamental. Entonces ellos aprovechan cada una de las cosas que Martín Lutero fue diciendo mientras estaba tratando de cambiar y decir cosas. Incluso le llaman hasta que fue asesino y que se metió en un templo. Bueno, un sinnúmero de cosas. Se metió a monje porque quería librarse, porque en ese entonces la verdad, si tú te metías a monje ya no te podía hacer nada. Las autoridades te dejaban tranquilo. Parece que él dice que cometió un asesinato y se metió ahí por eso. Un sinnúmero de cosas que la gente dice, pero mi hermano, puedes hablar de Martín Lutero de esa manera, pero no puedes hablar de todo lo que pasó detrás en todos esos años de control en la parte occidental de esa iglesia que se corrompió. Pero una noticia buena, los creyentes siempre estuvieron ahí y dando la batalla. Muchos estuvieron dispuestos incluso a morir por el evangelio. Todo esto es necesario que salga entre nosotros muchas veces para dar a entender qué es lo que estamos haciendo. Hermano, estudiar esto no es un mal. Esto es algo muy delicado. Hay muchas personas detrás para destruir estas escrituras y no son pocas. ¿Y usted qué hace? ¿Cómo investiga? ¿Qué analiza? ¿Qué pasa cuando ustedes oigan personas como, déjame ver cómo que se llama, hay un señor que está haciendo muchísimo daño ahora mismo? Tú una vez lo mencionaste, Suriel, que él se encarga de estudiar del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿cómo que se llama? Dios mío, si no se lo traigo el próximo, pero ese señor está haciendo muy sutilmente muchísimo daño. Está reinterpretando el Antiguo Testamento, específicamente Génesis, y nos está prácticamente llevando a los Anunnakis. O sea que, sí, cuando dice dioses, de esa palabra dioses, es que eran varios dioses. Porque por eso es Elohim.
Que Dios no es solamente uno, sino varios. Y muchos le están creyendo. Muchos le están creyendo. Y nosotros, tranquilos, no estuvimos. Porque por fe hasta que te encuentres con un personaje como este que te va a poner a temblar. Ese es el problema. Sí, la fe la vamos a mantener y Dios va a cuidar los suyos. Siempre ha sido así. Pero en el proceso tú vas a sufrir y vas a sufrir muchas angustias de cómo es posible que yo no pueda entender esto, cómo, pero que parece que es verdad, mira lo que dice, será cierto, será no. Póngase a estudiar, porque la verdad está aquí y Dios mediante. Este libro que tiene en su mano, mi hermano, es lo más maravilloso que el ser humano haya podido tener. Es la palabra de Dios. Para confirmar eso tenemos que estudiar. Amén. Vamos a estudiar. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias Señor, gracias. Una vez más te damos por todo lo que tú Señor nos has permitido tener en esta ocasión. Gracias por Edwin que está con nosotros hoy aquí. Gracias por todos los hermanos. Y esperando Dios que este tiempo que nosotros dedicamos y sacamos para venir aquí, que no es tan fácil muchas veces, y aún con frío, con nieve, no haya sido en vano. Gracias, Padre, por tu misericordia y por tu grande amor. Porque te pedimos, oh Dios, todas estas cosas en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Todo con gracias una vez más. Amén. Dios nos bendiga.